a conversar entonces para recoger otra de las posiciones al respecto de, de este nuevo caso con el señor Walter Saavedra Anticona, secretario general del CUT E-Salud, el Sindicato de Trabajadores de E-Salud. Muy buenos días, señor Walter. Bienvenido a NP Radio, la voz vibrante del Perú. Lo primero que le pedimos son sus reacciones respecto a esta información que ha sido difundida desde la Contraloría. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder emitir un criterio. Mire, a respecto de la designación del presidente segundo Acho, creo que no ha cumplido las formalidades, ¿no?, que señala la ley de 27056, y en su reglamento el artículo 9 señala que los representantes del Estado deben ser propuestos por el MINSA. Y cuando uno hace lectura de la resolución de designación del presidente ejecutivo, en ningún momento se hace hincapié sobre ese requisito formal que debe cumplirse. Además, los perfiles de salud señala que para ser presidente ejecutivo de salud se requiere como mínimo 8 años de experiencia laboral. Y además, de manera específica, se requiere 5 años de experiencia en gestión, valga la redundancia, en públicas o privadas. Vale decir que no cumple los presupuestos de la ley, como tampoco cumple el presupuesto señalado en el perfil de puestos de la Seguridad Social. Entonces, este es un hecho sumamente grave, puesto de que nuevamente E-Salud entraría en una crisis por una designación que definitivamente no responde a las expectativas de la seguridad social, pese a vivir momentos muy difíciles en nuestra institución. Nosotros creemos que el presidente ejecutivo debe renunciar en el acto, o en su defecto deben hacerlo renunciar, quitarle la confianza y definitivamente designar a un nuevo presidente ejecutivo. Sin embargo, considero de que acá también habría una responsabilidad política de parte del ministro de Trabajo, Daniel Maurate, porque él es el competente para hacer la propuesta, porque él suscribe la resolución suprema de designación. Vale decir que esta designación tiene responsables, y creo que los responsables deben asumir también sus responsabilidades por este error de designación del presidente ejecutivo segundo H. Señor Además, Saavedra. agregar. Señor Dígame. Saavedra, sí, no, estábamos también refiriéndonos a este informe de la Contraloría. Entendemos que hay algunos problemas de fondo en salud. A ver, los usuarios constante y cotidianamente lo señalan, pero en lo puntual de este nuevo informe que habla de documentación carente de sustento, que no solamente va con la idoneidad del puesto del señor Ancho. ¿Cuál es la posición? ¿Han podido conversar algo desde el sindicato de salud? Mire, particularmente sostuve una reunión con el presidente ejecutivo segundo Acho, pero la impresión que tuve personalmente es que este funcionario estaba, se apreciaba de manera subjetiva que no estaba, no era la persona idónea para designar una tremenda responsabilidad de manejar 15.000 millones de presupuesto de ingresos de la institución, y además tener grandes problemas no resueltos, como el colapso que se viene dando en los hospitales, no solamente en Lima, sino también a nivel nacional. Y esto definitivamente pasa por tener un presidente con cierta capacidad de gestión para resolver los problemas de los pacientes que prácticamente vienen viviendo un viacrucis en los hospitales a nivel nacional. Claro. Y desde el sindicato, desde los trabajadores organizados de salud, ¿qué alternativas o propuestas hay para superar? Estamos hablando de un nuevo presidente de salud que no cumple ni siquiera documentariamente los requisitos para el puesto. ¿Cuáles son las alternativas o qué propuestas han podido generar desde el sindicato? Mire,
Mire, nosotros naturalmente como sindicato aspiramos la designación de un gestor público, porque el problema de fondo en la seguridad social es un tema de gestión, porque recursos económicos, la institución siempre ha tenido solvencia. Entonces, lo que necesitamos es hacer una buena gestión y eso pasa por designar a un presidente ejecutivo que reúna las condiciones tanto subjetivas como objetivas para asumir este cargo. Lamentablemente, este es un error político del gobierno y específicamente del ministro de Trabajo, que necesariamente tiene que enmendarlo, porque no podemos mantener a un presidente con esos tipos de antecedentes y además, porque en 3 meses de gestión que él ya tiene a cargo, no se ha visto nada de cambio sustantivo, ni siquiera el inicio de un cambio. Lo único que se está convirtiendo nuestra institución en una agencia de empleos, en donde partidarios seguramente del gobierno vienen pululando dentro de las instalaciones para ser contratados por la institución a través de los locadores de servicio, que es el medio por el cual ingresan los favoritos del gobierno de turno por la ventana a la institución y engrosando las planillas de nuestra institución. Sí, señor Saavedra, perdóneme que le ponga acento a este punto, pero no me deja de llamar la atención que usted señale que Salud tiene solvencia. O sea, nos está diciendo que Salud tiene solvencia para poder atender, para poder equiparse, adquirir medicamentos, cuando hemos visto, y me remito a los estudios actuariales de los últimos años, que quizás también hayamos podido conocerlos en su momento, que hablan de que Salud en unos años va a acabar en la quiebra. ¿Cómo podemos confrontar estas dos posiciones? Es un estudio matemático actuarial que hace la OIT y hace un pronóstico si no se toman las medidas pertinentes de algunas correcciones que debe hacerse. Sin embargo, nosotros sabemos que esos estudios matemáticos actuariales no es del último año, eso viene de hace 5 años. Hay 5 informes de la OIT, pero fundamentalmente podemos nosotros cumplir con los fines creados de la institución con una gestión con personas preparadas para el cargo. Sabemos nosotros, por ejemplo, que a nivel nacional se están nombrando gerentes de las redes, acá mismo en Lima se están nombrando gerentes centrales que no reúnen los perfiles y no tienen experiencia de gestión. El tema de fondo es gestión, mejoremos la gestión y con seguridad que las cosas se van a arreglar. Obviamente que el tema financiero también es una preocupación, pero que eso se puede también buscar una salida, porque obviamente se ha generado esta aparente crisis financiera porque también el Congreso de la República ha dado leyes demagógicas en perjuicio de la economía de la institución. Y además también existe la evasión y la elusión que Salud ni la SUNAT cumplen o hacen un trabajo para evitar la evasión y la elusión, que fácilmente con esto podemos tener los recursos de solvencia para poder hacer inversiones. Lo que pasa es que nuestra institución se está manejando políticamente y políticamente se está llevando prácticamente al colapso en la gestión. Y creo que los asegurados del Perú no merecen este tipo de gestión, que debe corregirse de inmediato. Por eso que en todo caso el gobierno debe rectificar de inmediato y deben designar una persona idónea que pueda asumir los destinos de la institución. Sí. Señor Saavedra, sabemos que ha estado aquí en la cabina de ANP Radio, esperamos tenerlo nuevamente pronto para poder discutir con mayor profundidad estos temas. La verdad me parece interesante y hasta incluso polémica la posición que usted presenta respecto a que hay un margen de solvencia cuando incluso se ha sabido que hay hasta déficit en las aportaciones de las empresas que son quienes tienen, de los empleadores en todo caso, que son quienes tienen que de alguna forma generar los ingresos económicos financieros para sostener este sistema previsional. Señor Saavedra, tenemos una deuda pública y privada que llega a casi 5.000 millones de soles y no se hace nada para cobrarlo. Y nosotros cobrábamos ese dinero, los gobiernos regionales y locales pagaran puntualmente, mire, para poder hacer una buena gestión dentro de la institución, pero lamentablemente eso no se hace. Sí, señor Saavedra. Por último, ¿cuáles son las acciones que desde el sindicato van a desarrollar frente a esta nueva información de la poca idoneidad del señor Ancho a la cabeza de E-Salud?
Mire, nosotros estamos coordinando con algunas organizaciones sindicales, porque acá en salud también todos los grupos profesionales están organizados en sindicatos. Debemos coordinar porque considero que de dar una respuesta tiene que ser de manera unitaria para poder tener el efecto político correspondiente, para que el gobierno pueda entender que tiene que cambiar las cosas en esa salud y no seguir en lo mismo. Agradecemos a Walter Saavedra Anticona, secretario general de CUT Salud, por la entrevista brindada en este momento de lo que ha salido, estos informes últimos periodísticos respecto al presidente de Salud, el señor Segundo Ancho. Muchas gracias, señor Saavedra. Esperamos tenerlo en cabina próximamente para profundizar esta discusión tan interesante y que nos afecta a todos los peruanos y peruanas.